Bienvenidos a Dragones y Dragones, donde el poder es el plato principal. Hoy nos encontramos en Plaza Francia, en nuestro primer programa, un histórico lugar antes conocido como Plazoleta La Recoleta, frente a la iglesia de La Recoleta y la Pinacoteca Municipal. Nos acompaña hoy César Litano, miembro de MIDPOL, politólogo especializado en gestión territorial y comunicación política. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Fabel. Gracias por el espacio para poder aportar y feliz de estar aquí. El gusto es nuestro. César, quería hacerte una consulta en torno a cómo es que podemos comunicar a las personas de acuerdo a dónde se encuentran, ¿no? Como sabemos, no todos pensamos igual, no todos nos rodeamos igual, cada uno tiene su propia circunscripción territorial y por ende su propia idiosincrasia que lo rodea, ¿no? En torno a ello, consideramos que sí el mensaje se tiene que adaptar, pero ¿qué tan real es esto en la política? Bueno, es necesario y muy real. No sabemos que cada territorio tiene sus propias características, sus propias necesidades, y las mismas personas también tienen sus propias características, sus propias prioridades y sus propios requerimientos hacia el gobernante, ¿no? En este caso, también es importante recordar que la comunicación no debe ser estática, ¿no? Debe variar, debe adaptarse y debe comprender al ciudadano que está habitando en ese lugar en específico, ¿no? Un presidente, en este caso, un alcalde, etcétera, no puede salir a dar el mismo discurso para todos sus compatriotas. Tiene que saber cuáles son las necesidades de cada población para intentar tocar ese tema, puesto que si no el ciudadano no se va a sentir escuchado y va a sentir simplemente que el gobernante en este caso solamente habla por cumplir, más no por escuchar. Claro, y algo que lo hemos visto hace poco, ¿no? Con un funcionario en particular, de que hay que saber escoger la arena en donde nos desarrollamos, ¿no? Si vamos a inaugurar un colegio, un hospital, hay que saber direccionar el discurso, ¿no? También dependiendo de la población. Pero cada persona, como mencionamos, ¿no? Como mencionas, tenemos que direccionar ese mensaje y ¿cómo lo podemos observar como ciudadanos? ¿Cómo sabemos si nos están hablando realmente a nosotros? Bueno, si simplemente, por más que nosotros alzamos nuestra voz, por así decirlo, ya sea en redes sociales, ya sea por requerimientos públicos, etcétera, y simplemente parece que las autoridades de turno no nos hacen caso, siguen repitiendo el mismo mensaje, siguen enfocándose únicamente en lo que es su agenda, su imagen pública, y no centrarse en lo que realmente deberían hacer, que es velar por el ciudadano, pues la ciudadanía en este caso opta por la clara salida, que es un derecho también, que es la protesta, ¿no? Y es algo muy necesario dentro de una sociedad democrática como la nuestra también. Y varía también, y al igual que las necesidades, al igual que las prioridades de cada ciudadano según la región, la forma de protestar también varía. Y es algo muy interesante, ¿no? Que no importa la situación, no importa el contexto, el ciudadano siempre va a querer hacer llegar su voz hacia las autoridades. Has tocado una palabra muy importante, la necesidad, ¿no? Claro. Toda protesta es legítima y es legítima en el sentido de que busca satisfacer una necesidad existente en la ciudadanía. Recordemos, no estamos en una democracia, todos tenemos el derecho a ser escuchados, pero también el deber a escuchar, aunque no estemos de acuerdo. Correcto. ¿No? Y en base a eso, toda protesta es legítima. En ese sentido, ¿por qué consideras tú que existe este trato diferenciado de las protestas limeñas, por decirlo así, con las protestas de otras regiones? Bueno, ya entraríamos a hablar de lo que es centralización o centralismo, ¿no? Que es algo muy arraigado dentro de nuestra propia cultura como sociedad, ¿no? Siempre dicen, el Perú es Lima, ¿no? Que es algo que se ha intentado ir desmontando, ir quitando por medio de políticas de descentralización, en este caso por parte del Estado, y por frases en protestas dichas, ¿no? Lima no es el Perú, ¿no? Sino Lima son todas las regiones, todas las provincias, todos los peruanos, eso somos el Perú, ¿no? Sin embargo, aún persiste ese problema de centralización, ¿no? Y es algo que vemos lamentablemente, personas que abandonan su tierra, por ejemplo, vienen aquí porque saben que aquí sí está el poder centralizado, concentrado. Y en este caso, ¿cómo se refleja? En oportunidades de crecimiento. Claro, y ahí entra también el tema del rol ciudadano, ¿no? ¿Qué hacemos después nosotros como ciudadanos viendo a nuestros gobernantes y nuestros representantes en el poder, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar como ciudadanos? Bueno, cada ciudadano, en este caso el ejercicio más conocido democrático es el voto, ¿no? Un ciudadano elige cada 5 años, viene con esperanza a las urnas a votar, pensando que todo va a ser diferente, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que luego del periodo romántico en el que el candidato te enamora, te dice cosas dulces a la oreja, te promete el cielo, hacen de todo por ganar votos, ¿no? Que es parte de la propia contienda. Sin embargo, ¿qué pasa si es que después el candidato se desentiende, dice, no, ahorita no tengo tiempo, chao, contigo no es la cosa? Entonces,
Muchas veces he escuchado esta frase, ¿no? Creo que todos en este caso hemos escuchado la frase en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, que en este caso ya se llama X, TikTok, etcétera, la famosa frase que ya llega hasta el hartazgo, ¿no? Que es, asume tu voto, ¿no? Tú ya votaste, tú ya te chancas, o sea, y es un error muy grave, ¿no? De reducir, en este caso, el rol ciudadano, el rol de todos nosotros, a únicamente el voto. ¿Por qué? Porque el rol del ciudadano no es únicamente votar, es fiscalizar, es pedir transparencia, es ver que las cosas estén llevándose como deberían de llevarse, ¿no? Atendiendo las necesidades. Como dije anteriormente, la política se centra en el ciudadano, no en el gobernante. El poder nace del ciudadano y no al revés. Nosotros hemos conferido ese poder y debe ser escuchado. Es una parte muy importante, ¿no? Recordar que al final el poder realmente reside en la ciudadanía y nosotros delegamos este poder, por supuesto. Y creo que es algo evidente también, o muy evidente cuando no nos escuchan, cuando nosotros propiamente reclamamos en un momento tan delicado, ¿no? Hace poco hemos visto en el caso de la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Como cuando se intentó introducir el ANDA hacia el Congreso, la población mostró su claro rechazo ante esta acción, ¿no? O sea, decían, incluso en broma, si no me equivoco, decían que no lo ingresaran porque se iban a robar el ANDA o algunos objetos de propio señor, ¿no? Creo que eso demuestra un claro rechazo de la ciudadanía y cómo es que no se están atendiendo sus necesidades, ¿no? Ya hemos visto incluso con el paro de transportistas cómo es que los propios transportistas dijeron, ya no nos quieren escuchar. Y ya han pedido justamente una huelga más fuerte a nivel nacional. Creo que se está desencadenando una serie de acontecimientos políticos, sociales, que demuestran una falta de simpatía y empatía de parte de las autoridades a nivel nacional. Por supuesto, el ciudadano lo que quiere es sentirse escuchado, ¿no? Como ya hemos hablado de la importancia de saber o conocer el territorio, entonces también el ciudadano, al tener esos problemas, estas cuestiones especiales, busca que la persona que, entre comillas, debería de representarlo, simplemente no lo representa. Entonces ahí es donde llega lo que es la decepción. Y como digo antes, el rol del ciudadano no es únicamente votar, ¿no? Tiene que, ya, si en este caso la autoridad no le hace caso, levantar la voz. No nos confundamos, por ejemplo, no recuerdo exactamente el nombre, sin embargo hubo un ex canciller, si no recuerdo, que salió a decir en el Congreso mismo que al pueblo no se le escucha, se le gobierna, lo cual va en contra de todo principio democrático, ¿no? Claro. Porque el poder viene del pueblo, ¿no? Tiene que escucharse, tiene que representarse, no únicamente gobernar, porque el poder al fin y al cabo no es de ellos. Como mencionas, ¿no? El poder es nuestro, al fin y al cabo. Lo delegamos y en esa delegación tenemos que ser responsables a quién lo delegamos y al mismo tiempo en supervisar. Algo que se dice muy comúnmente es de que cuando nosotros votamos es que estamos contratando a alguien, ¿no? Cuando tú tienes tu empresa y quieres poner un gerente, no le das tu empresa a cualquier persona. Miras que sea un gerente que tenga un buen perfil, pero al mismo tiempo después estás fiscalizando. Al fin y al cabo, es tu dinero, son tus bienes, y quieres ver que esos bienes y dinero se implementen de manera correcta. Y si no es así, pues cambia de gerente, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que recordar que los políticos también están sujetos a esa fiscalización y a esa participación ciudadana que puede ser incómoda, quizá, puede ser pesada, quizá, pero es necesaria. Por supuesto. Es una muy buena analogía, de hecho. El Perú como tal, los recursos, la administración, etcétera, es para la ciudadanía únicamente. Y también me gustaría decir esta frase, que me gustó mucho, por cierto, que es que el ejercicio ciudadano de democracia no termina con el voto, sino que más bien empieza con él. Porque una vez que ya se elige, ya se vota, empieza el proceso de fiscalizar, el proceso de pedir transparencia. Entonces no nos encasillemos o no reduzcamos el valor ciudadano a únicamente un voto, porque al fin y al cabo es lo que les conviene a las personas que no quieren que los ciudadanos hagan más. ¿No? Ya votaste, ya pues te esperas 5 años, cuando no es el caso. ¿No? Existen diferentes mecanismos de participación, por ejemplo, el presupuesto participativo, por poner un ejemplo, que tiene que difundirse, cosa que no está muy clara en ese aspecto, ¿no? Claro que sí. Potente frase, ¿no? La participación no comienza con el voto, no termina con el voto, sino que comienza con este, ¿no? Correcto. Creo que me gustaría quedarme con esa frase, César. Un gusto tenerte aquí en Dragones y Dragones. Esperamos contar contigo en la próxima. El gusto es mío, muchas gracias. Esto fue Dragones y Dragones, donde el poder es el plato principal, auspiciado por Meatball. Hasta la próxima.